¿Qué tal? De nuevo por acá sin mentiras. Ustedes han visto que se revelaron unos famosos papeles llamados Pandora Papers, donde están líderes internacionales, cantantes, artistas, deportistas, ricos, empresarios, corporaciones, evadiendo impuestos como locos. Evadiendo de todas partes del mundo. Venezuela allí aparece. Venezuela está en el sexto lugar, en el séptimo lugar. Es una filtración de casi 12 millones de documentos. 12 millones de documentos. 6 terabytes de información. Superior a las otras filtraciones anteriores, de años anteriores, a los papeles de Panamá, de paraísos fiscales. Y adivinen qué. El Grupo de Lima, presidentes, expresidentes, directores, altos funcionarios de los gobiernos del Grupo de Lima están hasta la sopa, hasta el cuello. Usted tiene 49 empresas offshore, señor Lazo. Eso es mentira. Eso es mentira, Andrés. ¿Qué más le puedo responder? Eso dice la publicación de la periodista Cintia García. Eso es mentira, pues, Andrés. Tienen Delaware, tienen Panamá. Eso es mentira. Tienen las Islas Caimán. Eso es mentira. ¿Cómo lo demuestra eso? ¿Cómo que no existe? No existe. El que afirma eso tiene que demostrarlo, pues. No yo que le digo con claridad que eso es mentira. ¿Y la empresa Andean Investment? Andrés, mi patrimonio está en el Ecuador. Evadiendo no solamente impuestos, sino haciendo triquiñuelas, tracaleros que son. Pero yo me puse a buscar a Maduro, a Cilia, a Jorge Rodríguez, a Diosdado Cabello, a toda la plana, a Padrino, a toda la alta jerarquía del gobierno de Venezuela, y adivinen qué, no aparecen por ningún lado. No hay. Estos señores allí no tienen paraísos fiscales, aparentemente. Pero el malo de la partida sigue siendo Venezuela, porque estos gobiernos latinoamericanos decían de Venezuela que era una organización criminal, que era una corrupción. No estoy negando la corrupción en Venezuela, pero estos eran los que quienes nos querían salvar. Miren, allí aparece Piñera, aparece el de Dominicana, aparece Macri, aparece el de Paraguay, aparecen los de Colombia. Ahí aparece hasta el gato del Grupo de Lima. Hasta Shakira está ahí mencionada. Ahí se menciona en esos papeles que son empresas que de manera legal la fundan estos empresarios, gobernantes, artistas, se la llevan a estos estados que son paraísos fiscales para evadir impuestos, para que nadie conozca su identidad, para mantener su fortuna allí, para hacer grandes negocios, para cobrar comisiones y sobre todas las cosas para empobrecer los países donde están gobernando. Ustedes saben aquí cuántos periodistas participaron, más de 600 periodistas durante 2 años. Se estuvo estructurando estos documentos. Y te voy a decir algo. En Venezuela hay la mayoría de los que aparecen allí citados desfalcaron a PDVSA con Rafael Ramírez y su combo, pero también son casi todos de oposición, la mayoría, ligados a la podredumbre de altos funcionarios del gobierno actual y del gobierno anterior que se beneficiaron con pingües contratos en la industria petrolera y en Corpoelec. Y fabricaban todos esos contratos a través de sociedades offshore fuera de nuestros países, favoreciendo efectivamente la corrupción, dantesco. Pero ¿por qué no aparece Cilia? ¿Por qué no aparece Maduro? ¿Por qué no aparece Cabello? Porque todos los días acá nos dicen que ellos son multimillonarios. Y entonces se filtra toda esta lista de multimillonarios que evaden impuestos, que tienen todos
su fortuna en paraísos fiscales y no aparecen ninguno de estos en el gobierno de Venezuela. Pero sí aparecen los del Grupo de Lima. El gobierno ecuatoriano primero inició un debate interno y ahora está tratando de convencer a algunas naciones con respecto a un pacto ético y la eliminación de los paraísos fiscales. ¿Qué opina usted sobre esta propuesta del gobierno ecuatoriano? Yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral, como lavado de dinero o ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico o del crimen organizado, o muchas veces se utilizan para evadir impuestos. Qué contradicción, ¿no? Y estos medios que participaron en esta investigación son todos medios de la derecha y de la extrema derecha mundial, que nos han dado hasta con el peine para derrocar al gobierno de Venezuela. Es decir, están sacando solo lo que a ellos les interesa. No han puesto todavía en línea de acceso público y mundial a estos archivos, no, porque ellos están sacando con pinza la información. Imagínense ustedes que están sacando con tanta pinza que todavía no han podido detectar nada contra el gobierno de Venezuela. Eso sí, contra toda esta sociedad de cómplices de PDVSA, de Rafael Ramírez y sus amigos, y luego toda esta sociedad de cómplices que apoya al gobierno interino, que están diseminados en el país de las hamburguesas y allá en España, que tienen bastante plata, que hicieron bastante plata a costilla de la gran corrupción que emanó de acá de Venezuela. Ahí están las consecuencias, que nos han dejado un país como está este país, ¿ves? Y ellos están muy tranquilos disfrutando de ese dinero. Hasta 50 millones de dólares cobraban en comisiones. Una cosa dantesca de corrupción. Piñera, bueno, yo creo que Piñera es el número 1 de corrupción. Lazo de Ecuador, número 1 en corrupción, paraísos fiscales. Para que ustedes vean, saquen ustedes sus conclusiones, déjenme su punto de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.